Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. En este bloque vamos a estar conversando con el doctor Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer siempre estar acá en tu programa, ¿eh? Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Queríamos abordar con usted las diferentes cuestiones que guardan relación con el Banco Central del Paraguay y que evidentemente consideramos sumamente importante que la ciudadanía vaya conociendo. En un primer tramo de la charla quería conversar con usted respecto a lo que están observando relacionado al sistema financiero nacional, teniendo en cuenta lo que son los diferentes indicadores que el Banco Central del Paraguay va dando a conocer y también lo que son las labores de supervisión que realiza el Banco Central del Paraguay. En líneas generales, doctor, ¿cómo están viendo a nuestro sistema financiero? Según las estadísticas, según los informes, estamos ante un sistema sólido y que también se va fortaleciendo en la medida en que la actividad económica va creciendo. Correcto. Sí, bueno, en términos generales, digamos, en análisis global del sistema financiero, estamos en un sistema financiero bien comportado. Incluso no solamente porque si uno analiza, digamos, los diferentes indicadores, posiciona al sistema financiero en una situación realmente buena. O sea, vemos casi todos los indicadores, sobre todo si uno de alguna manera se remite, digamos, en términos de referencia, digamos, al comportamiento, a la dinámica post-pandemia, digamos, ¿verdad? Todos los indicadores han venido mejorando, digamos, en todo ese tiempo. En cualquiera que uno mire, digamos, si uno mira básicamente los tradicionales, digamos, morosidad del sistema, la morosidad del sistema está muy bien comportada, digamos, está básicamente en torno a 3,5, digamos, inferior a 4%, si, en términos globales, incluso, digamos, tomando tanto bancos y financieras, los índices de solvencia están todos por encima, digamos, de lo que la regulación exige, digamos, la regulación está de alguna manera también atada a estándares internacionales, Basilea III, digamos, o sea, tanto el índice de solvencia más duro, digamos, el Tier 1, como el índice el de solvencia, digamos, del Tier 2, donde se agregan otros elementos para medir, está muy por encima, digamos, de los límites regulatorios. También los niveles de cobertura, digamos, de la cartera que no es bien comportada en el sistema, que básicamente son las predicciones sobre la cartera más compleja del sistema, también supera el 100%, es decir, el sistema está de alguna manera protegido, digamos, en ese sentido. Y bueno, y después los índices que tienen que ver básicamente con el dinamismo del sistema y más vinculados no tanto a la estabilidad, sino que más a la eficiencia, al funcionamiento del negocio financiero, vienen bien también los índices de rentabilidad, el ROE y el ROA también están creciendo, etcétera. Y después, si uno mira desde el lado básicamente de la demanda, o sea, de los agentes económicos, los depósitos vienen creciendo bien, el crédito también viene creciendo bien y las expectativas, que son que no es un tema menor, digamos, cuando uno le pregunta a la gente cómo ve, digamos, tanto a los consumidores a los ahorristas y a los tomadores de crédito como al sistema, cómo ve el comportamiento, por ejemplo, del crédito en el futuro. Y en casi todos los sectores, digamos, si uno también lo ve sectorialmente, la gente piensa que es un buen momento para tomar crédito y las instituciones financieras piensan que es un buen momento para otorgar crédito y por lo tanto las expectativas son de crecimiento también a futuro. Entonces, en ese sentido, estamos bien. Y después todas las pruebas de estrés test, digamos, que el Banco Central realiza al sistema financiero en términos globales, también dan buenos resultados, digamos, ¿verdad? O sea, si uno le aplica, estrés test significa básicamente decirle al sistema, bueno, si viene un choque fuerte, por ejemplo, si hay un shock, digamos, en el sector agrícola, si hay un shock de tasa de interés o si hay un shock de tipo de cambio, etcétera, ¿qué le pasa a las instituciones financieras en general en el sistema? Y todas terminan con los indicadores otra vez dentro, digamos, de los límites prudenciales, digamos. Entonces, en ese sentido, el sistema financiero en general
vemos como bien comportado, ha salido bien de la pandemia, que esa básicamente no es una situación en el mundo, general en el mundo. Hay países que todavía tienen de alguna manera ciertas dificultades en ese sentido, tanto a nivel de gobierno, digamos, como a nivel del sector privado. Yo creo que el sistema financiero supo administrar bien el shock pandémico, jugó un rol muy relevante, digamos, para acompañar las políticas macros contracíclicas. Hubo un relativo rol contracíclico también, digamos, en términos del sistema financiero. Los depósitos crecieron fuertemente, el crédito no jugó también un papel importante para sostener ciertos emprendimientos en ese periodo, pero lo hizo de una manera adecuada para no poner en riesgo, no poniendo en riesgo, digamos, el futuro, la estabilidad del sistema. O sea, yo siempre digo que la libertad económica que tiene nuestro país, donde los precios son buenos transmisores de información, o sea, los precios de los bienes, la tasa de interés, el tipo de cambio, son buenos transmisores de información porque operan en un mercado libre, y también básicamente la fortaleza de las instituciones económicas permite que los agentes económicos puedan leer adecuadamente la naturaleza de los shocks y saber, en el caso del sistema financiero, qué parte del shock es temporal, que desde el punto de vista conceptual hay que financiar, digamos, porque el shock temporal pasa y va a tener capacidad finalmente en el futuro de repagar, y qué parte del shock es permanente y hay que ajustar. O sea, eso yo creo que fue bien leído en general en la economía, y por lo tanto eso es lo que nos permitió salir rápidamente, tal vez de la pandemia, recuperar los niveles del PIB prepandemia, y también tener un sistema financiero que hoy tiene esos indicadores que son buenos, inclusive buenos no solamente a nivel local comparado, digamos, con los estándares que se le exige del Banco Central, sino también comparado con otros países, ¿verdad? O sea, Paraguay está entre los primeros países tomando cualquiera de estos indicadores que te haya mencionado. Y hablamos de una estabilidad del sistema financiero, doctor, que proyecta a mantenerse en el futuro, sobre todo en el año 2024, considerando la dinámica económica que prevé el propio Banco Central. Correcto, sí, exacto. Vamos a tener, sí, porque estamos previendo, digamos, tener un crecimiento económico importante de vuelta, sobre todo en términos relativos, digamos, al resto del mundo, al resto de la región. Y lo interesante, yo creo que es algo muy importante, es que vamos a tener estamos previendo tener un crecimiento muy sincronizado, digamos, ¿verdad? O sea, con todos los sectores en general creciendo, inclusive sectores que han tenido un comportamiento relativamente complejo durante este año 2023, como el sector de la construcción, y que es un sector muy importante también para el sistema financiero, digamos, porque bueno, opera, digamos, por su naturaleza, es un sector donde el crédito es muy importante. Y vemos que esos sectores se van a recuperar, la ganadería también, parte de la industria, que ya empezó a mostrar, digamos, signos de recuperación a partir del tercer trimestre de este año, van a continuar una dinámica positiva para el año que viene, ¿verdad? Una agricultura que también va a seguir creciendo. Entonces nosotros vemos que esas son perspectivas buenas para los negocios financieros también, digamos. Doctor, una cuestión fundamental en términos de lo que es el sistema financiero son las tasas de interés, y eso tiene mucha relación también con el proceso que viene encarando el Banco Central con la tasa de política monetaria. ¿Cómo está siguiendo ese proceso, doctor, y cómo están viendo que esto está impactando también en términos de lo que serían los créditos o los depósitos dentro del sistema financiero? Sí, sí, sin duda, nosotros iniciamos un proceso de convergencia desde agosto de este año, y dadas las perspectivas que veíamos, sobre todo las informaciones que llegaban del resto del mundo, digamos, que tenían que ver básicamente con ciertas volatilidades de precios relevantes para la inflación, ciertos conflictos internacionales que generaban sensaciones de riesgo, digamos, en la economía, y algunas informaciones o expectativas respecto a cuánto tiempo, digamos, se iba a mantener las políticas restrictivas en el resto del mundo. Eso se ha moderado, sobre todo en los últimos tiempos, y eso
dio cierto margen también al Banco Central para acelerar un poquito su proceso de convergencia hacia la tasa neutral de política monetaria. Ese proceso de convergencia, con los rezagos propios, digamos, que tienen los mecanismos de transmisión de la política monetaria, se empieza ya a ver, digamos, tanto en el sistema financiero tradicional, digamos, el mercado del crédito y el ahorro, y también se empieza a ver en el mercado de capitales, digamos, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que eso va, también es un factor, como vos dijiste, positivo, digamos, para mayor dinamismo, digamos, del crédito y también de algunas actividades económicas. ¿Por qué? Porque antes la rentabilidad, digamos, de muchos proyectos productivos competían, digamos, con ciertos instrumentos financieros que tenían tasas muy elevadas. Entonces, bueno, prefiero poner en CDA, que es seguro, digamos, más libre de riesgo, está pagando tasas muy elevadas antes que, de alguna manera, emprender un negocio, digamos, más riesgoso, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy en día muchos de esos negocios empiezan a emerger, digamos, como esas inversiones, digamos, productivas empiezan a emerger como algo relevante dentro de las decisiones de los agentes económicos también, ¿verdad? Y el abaratamiento del crédito va a ayudar en eso. El sistema de la construcción yo creo que es un ejemplo relevante, que nosotros creemos que se va a recuperar. Primero porque entendemos que lo que ocurrió ahí fue un ajuste de nivel de las fuerte crecimiento, las fuertes inversiones que hubieron, digamos, durante el periodo de pandemia, y por lo tanto eso tiende naturalmente a recuperar un dinamismo a partir de un nivel inferior, pero también porque los incentivos derivados de una menor inflación y de menores tasas de mercado también van a propiciar mayor crecimiento. Eso también ocurre con otros sectores de la economía.